Un componente que es muy importante y que nos va a ser de mucha utilidad es el componente de separación de dígitos de un número entero. Voy a aclarar desde ya que este componente de separación de dígitos enteros, como su nombre lo dice, solamente sirve para números enteros. Es decir, enteros negativos, el cero, bueno, el cero no tiene mucho sentido, y positivos. No podemos separar dígitos de números reales con coma, ¿sí? Ahí hay que encarar otro tipo de estrategia. ¿Y para qué quisiéramos separar dígitos de un número? Para diferentes tareas, para diferentes situaciones, resolución de problemas que se nos presenten, por ejemplo, contar cuántos dígitos pares, cuántos dígitos impares hay, contar dígitos primos, sumar los dígitos primos, ver si hay un dígito cero, millones de tareas que se nos pueden ocurrir utilizando esta separación de dígitos. ¿Y cómo se hace esta separación de dígitos? La separación de dígitos siempre se realiza de atrás para adelante. Es decir, si primero se va a separar el dígito menos significativo, es decir, el que está más a la derecha, y por último se va a separar el dígito que está a la izquierda, el más significativo. Entonces, si tenemos el siguiente número, el 13.246, este número, como le dije recién, primero se va a sacar el dígito 6. Entonces, este número tiene que dividirse en dos partes. Por un lado el dígito, que va a ser el 6, y por otro lado lo que resulte del número sin el dígito, es decir, el 1324. Entonces, si se fijan, yo a este número le saqué el dígito 6 por un lado y por otro lado me quedó el número sin ese dígito, el 1324. Entonces ya extraje el primer dígito de mi número. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Seguir extrayendo los dígitos del número que me quedó, en este caso el 1324. Y hago la misma tarea. Saco el dígito por un lado y me quedo con el número sin el dígito por el otro. ¿Sí? Acordémonos, vamos con la flecha amarilla con el número y con la flecha azul vamos a indicar el dígito que extraje. Vuelvo a repetir la tarea. Al 132 le saco el dígito 2 por un lado y me quedo con el número sin el dígito por el otro. Vuelvo a repetir la tarea, me quedo con el 1 por un lado y con el 3 por el otro, con el dígito. Uno podría pensar que, bueno, este ya es un dígito porque es un dígito, ¿sí? No es un número compuesto, pero siempre tenemos que ir, ¿sí? Sí o sí, bueno, acá me olvidé de ponerlo, pero acá iría como un cero. Es decir, quedaría como un cero. ¿Y esto por qué es importante? Porque después, cuando vayamos a hacer el componente, nos va a servir para verificar cuándo yo termino de sacar dígitos. O sea, para aquellos que ya se estén imaginando cómo sería el algoritmo, esto va a ser un ciclo condicionado, porque yo no sé cuántas veces voy a dividir, ¿sí? O cuántas veces voy a separar el dígito, porque no sé la longitud del número. ¿Sí? Entonces necesitamos una condición de parada que nos diga hasta acá separas dígitos. ¿Sí? Entonces, más o menos ya le fui tirando pistas, tirando palabras de cómo se hace la división de la separación de dígitos. Nosotros estamos trabajando acá con un número decimal, en la base nuestra, el sistema decimal. ¿Y cómo nosotros hacíamos para que el resto de la división entre un número, entre un dividendo que va a ser mi número y otro divisor, me dé el último dígito de mi número, dividiéndolo por el mismo número de la base? Es decir, mi base ahora es base 10, entonces yo voy a dividir el número por 10. Entonces, dividiendo por 10, yo lo que hago es, en el resto de la división, por ejemplo acá tenemos la división, el 13.246 dividido 10 me va a quedar como cociente el número sin el dígito y en el resto me va a quedar el dígito. Comprueben la división y van a ver que es así. Porque si yo hago 1324 por 10, esto me da 13.240 y el 13.240 más 6 es 13.246. Entonces me va a quedar como cociente el 1324 y como resto el 6. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hacer la misma división, pero con este número ahora, con el amarillo. Entonces hago el 1324 dividido 10 y lo mismo que hace rato, me va a quedar por un lado el 132 y por otro lado el dígito 4. Y así voy a ir dividiendo, ¿sí? Hasta que, miren, acá se lo señalé con rojo, el cociente sea 0. Es decir, la anterior división era 13 dividido 10 es igual a 1 por 10,
que es 10 más 3, que es 13. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bien, como dije yo hace rato, uno piensa que ya el 1 es un dígito y realmente es un dígito, pero el algoritmo no es inteligente para saber, o la computadora no es inteligente para saber, como el 1 no tiene más dígitos o no tiene más, no es un número compuesto, entonces no voy a seguir dividiendo. No, tenemos que buscar alguna manera de que la computadora pare la división. Entonces, ¿cuándo va a hacer esto? Porque además, si se fijan, si sacamos la última división, esta, todavía no separé todos los dígitos, porque si se acuerdan, los dígitos van quedando en el resto de la división. Hasta ahora saqué el 6, el 4, el 2 y el 3. Me falta el 1, que es el primer dígito. Entonces, por eso necesito hacer una división más en la cual el cociente sea 0 y el resto sea 1 para terminar la división. Entonces, ¿cuál va a ser mi condición del ciclo condicionado? Es mientras mi cociente o el número este que yo lo voy a ir actualizando sea distinto de 0, sigo dividiendo. Y en el resto me va a ir quedando la división. Entonces se fija, si leen el resto de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón, me queda el número, 13.246. Entonces armemos el componente en el diagramar. Primero voy a pedir un número, en este caso un número X. Como dijimos que el componente trabaja tanto para números positivos o negativos, lo más conveniente es la separación de dígitos siempre me va a dar dígitos positivos. ¿Sí? El signo no importa. Entonces, para trabajarlo más cómodamente, vamos a sacar el valor absoluto de x. ¿Sí? Para manejar mejor, para que no se me haga tan complicado y qué pasaría si yo divido por un negativo. El resultado es el mismo. Los dígitos son todos positivos, el signo queda como signo, digamos. Entonces eso no importa. Entonces, para más seguridad, para más comodidad, vamos a hacer que x sea igual a su parte, a su valor absoluto. Y aquí viene lo que es el ciclo condicionado. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, ¿cómo era la condición mientras x sea distinto, a ver, acá, distinto de 0? X es mi número principalmente. En un primer momento sí, es mi número. Pero yo sobre este X, para aprovecharlo, voy a ir guardando los sucesivos cocientes. Es decir, primero vale 13.246, después va a valer 1.324, después 132 y así. El mismo X se va a ir actualizando en cada repetición del ciclo. ¿Qué hago ahora? Voy a sacar el dígito. ¿Y cómo vimos cómo se saca el dígito? Con el resto. Entonces yo pongo en dig es igual al resto, que es mod, entre mi número y 10. Entonces ahí obtuve el resto de la división y el último dígito del número x. ¿Y qué puedo hacerlo? Bueno, lo voy a mostrar. ¿Sí? Muestro dig. ¿Y qué me falta hacer? Cuestión importante de los ciclos condicionados. Actualizar la variable que está involucrada en la condición del ciclo. Entonces tengo que actualizar mi x, lo que hacíamos acá. ¿Sí? Saqué el último dígito y este cociente que yo obtuve acá va a ser mi nuevo x, que lo voy a volver a dividir por 10 en la próxima repetición. Entonces hago que x sea igual al cociente, que es el div, entre x y 10. ¿Sí? Después ustedes hacen bien la prueba de escritorio y se van a ir dando cuenta cómo va actualizando los valores el algoritmo. Entonces actualicé mi x y ahora esto se sigue ejecutando. Si lo probamos, lo hagamos rápido, ¿sí? Con el 13.000, ¿cómo era? 13.246. ¿Sí? Y ahí, ta. Y si se fijan, obviamente los dígitos me lo va a mostrar de atrás para adelante. Acá, bien. Entonces, ven, primero me mostró el 6, después el 4, después el 2, después el 3 y efectivamente después el 1.